Imagina un mundo donde los árboles recuerdan, donde el agua guarda la memoria de los que murieron, donde cada criatura forma parte de una red viva que respira al unísono. Imagina que llegamos allí no como exploradores, sino como invasores, no con preguntas, sino con máquinas. Avatar no nos habla de un futuro lejano ni de planetas imposibles. Nos habla de nosotros, de nuestra obsesión por conquistar, de nuestra incapacidad para escuchar cuando la naturaleza advierte. Pandora es el sueño de lo que podríamos haber sido y la pesadilla de lo que seguimos siendo. Bienvenidos, es hora de que nosotros aprendamos a escuchar a la Tierra. Soy Álvaro Aparicio, escritor, y me acompaña Diana Soriano, Juglar 2.0. Antes de arrancar con el programa de esta noche, en el cual vamos a hablar de Avatar, algunas cosas a recordar. La primera es que la convocatoria del 48º certamen de microrelatos ya está abierta y se acabará el próximo 30 de enero. Al final de este programa, como es ya tradición en esta casa, en los asuntos del cometa vamos a leer los comentarios tanto de iVoox y de YouTube, y quizás, si da tiempo, al segundo finalista del segundo certamen, perdón, al tercero. El tercero, ¿verdad, Diana? Es el tercer finalista del segundo certamen de cuentos del vuelo del cometa. Antes de continuar, cara por el cara de pensar muy fuerte, ¿estás pensando muy fuerte? Se te va a quemar el cerebro. Creo que es el segundo finalista. El segundo finalista. Leímos y el tercero. Más Júpiter, que era de Francisca Serrador Mas, Los Olvidados, que era de Nuria Chicote Mendarrozqueta, y hoy leeríamos al segundo finalista. Vale, que es la tercera posición total. Y comentar simplemente antes de arrancar con Avatar que Señora de los Caídos, la novela que he publicado con El Transbordador, ya está en librerías, la podéis conseguir. Luego os hablaremos más en profundidad de ella, pero básicamente cualquier amante de la fantasía oscura y del infierno, ambos dos, juntos o no, va a disfrutar con esta novela, que aparte forma parte del mundo de Atlas Negro, la saga Radiata, cuya audioserie Umbra está ahora mismo en Cuentos de la Casa de la Bruja y se publicará el último programa el próximo jueves, día 1 de enero. Pero vamos a meternos ya, estimada Diana, con lo que es Avatar. Avatar se ha estrenado hace poco la tercera película y hemos pensado que es el momento perfecto para hablar no de cada una de las películas, porque no es nuestro rollo. Lo que queremos hacer es coger lo que es Avatar como concepto general y hacer una radiografía de cada uno de los elementos que hemos visto, donde hay una conexión argumental, donde hay un tejido general a partir del cual James Cameron ha dicho: montemos esta historia. Pero para cualquier persona que haya vivido los últimos 20 años debajo de una roca, vamos a decir que Avatar es una saga dirigida por James Cameron, que utiliza la ciencia ficción como un lenguaje mítico para hablar de alguna manera del presente. La obra, las películas, la saga está ambientada en Pandora, que es una especie de luna exuberante y lógicamente hostil al mismo tiempo, y la obra, digamos que no propone un simple mundo de evasión sin más, sino que es un sistema simbólico completo donde naturaleza, memoria y comunidad forman a nivel argumental una red indivisible. Digamos que a través de Avatar, Cameron construye, cuando decimos Cameron hablamos de todo el equipo que hay por detrás, porque al fin y al cabo siempre nos referimos a una sola figura que es la que destaca, porque es el gran director de orquesta, pero bueno, si tirásemos del hilo veremos que hay muchos más nombres implicados, pero en este caso nos quedaremos con la base. Cameron construye una alegoría sobre el colonialismo contemporáneo, la explotación de recursos y la fractura entre tecnología y ética. Pandora funciona como una relectura moderna del mito de Gaia, por ejemplo. Digamos que el planeta no es un lugar inerte, sino un organismo vivo que tiene memoria, que actúa en consecuencia y que incluso llegado el momento es capaz de defenderse. Eywa es la conciencia que conecta toda forma de vida, simboliza una visión del mundo donde la separación entre lo humano y lo natural es una ilusión peligrosa. Y frente a todo esto aparece, como no, los tocapelotas en la humanidad que, bueno, parece como una especie de fuerza incapaz de concebir límites, atrapada en una lógica de conquista que se repite
incluso cuando cambia de planeta. Avatar, no vamos a engañar a nadie, es una historia que por lo general es fácilmente entendible por cualquier ser humano con un CI estándar, incluso por debajo también. No hay ningún misterio, incluso las metáforas o los mensajes morales que puede tener son de un brochazo gordo importante. Pero aquí la intención es intentar analizar qué obras han hablado de los temas que Avatar pone en valor a día de hoy. Obras que pueden ir desde leyendas del folclore hasta libros de hace 30 años. Ya veréis que al final la relación de argumentos en las que Avatar se coagula son lugares conocidos para cualquiera que sienta un gran amor por los libros. Entonces, la gran pregunta es, y creo que es la premisa sobre la cual se sustenta Avatar, es ¿qué precio estamos dispuestos a pagar por seguir llamando progreso a la destrucción de nuestro propio hogar? Y con esto vamos a avanzar ya al primer bloque del programa, donde Diana nos va a contar un poco de qué va realmente Avatar, así a grandes rasgos. Vamos a hablar de eso, de la premisa general de Avatar, sobre todo para refrescar, o si no habéis visto las películas, pero sí que os interesa un poco verlas. La primera película de Avatar, James Cameron sitúa la acción en el año 2154, en un momento en el que la humanidad ha llevado su modelo de explotación más allá de la Tierra. Hemos agotado los recursos de nuestro planeta natal y los grandes intereses económicos se desplazan hacia Pandora, una luna rica en biodiversidad y en unobtainium, un mineral muy majo, que es clave para sostener el sistema energético humano según está diseñado ahora mismo, porque ¿para qué vamos a cambiar? Para facilitar la colonización, los humanos desarrollan el programa Avatar. ¿Qué es esto? Cuerpos híbridos creados genéticamente que permiten infiltrarse entre los Na'vi, el pueblo indígena que habita Pandora, porque evidentemente cuando te vas a otro sistema, pues igual no puedes sobrevivir y tienes que ponerte un traje de buzo hecho el traje de Edgar, ya lo sabemos, de Men in Black. Jake Sully, que es nuestro extraterrestre aquí, es un ex marine parapléjico. Es enviado como operador de uno de estos avatares en una misión aparentemente diplomática. Vete a llevarte bien, los huevos, ganar la confianza de los nativos y convencerlos de abandonar un territorio sagrado que impide la extracción del mineral, porque evidentemente lo van a proteger con uñas y dientes y es que no queremos, somos buena gente, queremos evitar el derramamiento de sangre innecesario. Lo que comienza como una operación estratégica se convierte pronto en un conflicto moral, evidentemente, porque al convivir con los Na'vi, Jake descubre que Pandora no es un recurso explotable. ¿Por qué? Porque es un mundo interconectado. Es decir, acabar con esto es acabar con todo. Uh-huh. Habrá gente a la que le diga igual. La película plantea así, desde su premisa inicial, un choque frontal entre dos formas de entender la existencia, la del dominio y la del equilibrio. Aquí hay un tema que has comentado antes de arrancar con las referencias que vamos a comenzar a enumerar. Un tema que, en mi opinión, y hablando estrictamente de las películas, se pierde en la segunda parte. En la tercera no lo sé porque aún no la he visto. Pero cuando hablamos de que el ex marine parapléjico, está dispuesto a meterse en el traje de pitufo gigante para hablar con la peña esta y decirles: iros de aquí porque vamos a empezar a hacer arder todo vuestro mundo. Vamos a demoler aquí, pero os damos unas casitas. Y los otros, ¿qué casitas? Sí, es todo nuestro. Vamos a hacer, aquí encima del árbol este maravilloso que tenéis, haremos un Corte Inglés, que va a estar de puta madre, todo el año abierto, y va a ser Navidad todo el año. Claro, por lo que sea... ¿Queréis una tablet? Y el otro... No queremos una tablet, pero el hecho de que sea parapléjico mola porque toda la historia, toda la primera parte de la saga explora el sense of wonder, que es en buena medida las referencias que os vamos a comentar. El sense of wonder... Y vuelve para el señor volver a andar, porque claro, o sea, son todas ventajas. Pero no solamente es que el mundo sea maravilloso en el sentido de que es estéticamente atractivo y todo te seduce un montón por los colores, los aromas, esa sordidez sensorial positiva en el cual todo te abruma. Claro, aquí es otra cosa, aquí es eso sumado a que hasta hace 2 días estabas en una silla de ruedas. Entonces, la capacidad de poder moverte por ti mismo, además, dentro de un cuerpo
que tiene unas capacidades físicas increíbles, porque no olvidemos que estos seres son un poco felinos, por así Monetes, decirlo. ¿no? Son, bueno, son entre Sí. primates felinos un Monetes poco con felinos, raros, sí. no Una lo mezcla sé, rara. una mezcla rara. Entonces Sí, ahí, como si en lugar de ser una rama de los primates, hubiéramos sido una rama de las panteras. sí, de los Khajiit del Con Skyrim. pulgares oponibles. Sí, Sí. tal cual. Entonces, vamos a meternos con lo que son las referencias. Vamos a empezar desde muy abajo, ¿vale? Vamos a empezar con el significado de la palabra avatar. Avatar, que es un concepto hindú que se dice algo así, espero que me perdonéis, avatara o avatara. Ni puta idea. El caso es que avatar, que proviene del sánscrito y significa literalmente descenso. En la teología hindú designa la encarnación divina de un dios en la tierra. Tiene mucho Normalmente, sentido. sí, normalmente se refiere a las manifestaciones terrenales de Vishnu, o como Krishna, Rama, Buda, toda esta peña, que aparte son todos majísimos, dioses que bajan a la humanidad para restaurar de algún modo el orden moral. En el hinduismo, y esto lo A hemos llamarnos la sacado... atención. Sí, en plan, a ver si os portáis bien, dejar de mierdas, está Estáis bien, portando regulinchis. que viene Buda, te pone en su palma, que es grande como un estadio, y te dice, ay, ¿qué has hecho? Hijo de puta, ay, ¿qué has hecho? Y tú ahí explicándole, no, Buda, es que fíjate, la declaración de la renta, no, así no, ¿eh? Y eso es el avatar. Bueno, el caso es que en el hinduismo, un avatara es la aparición material o encarnación de una deidad poderosa, una aparición mariana de toda la vida, la encarnación terrestre de un dios. Los más... Bueno, toda la vida. O sea, tampoco. Esta gente es más antigua que las apariciones marianas. Bueno, Al César lo que es del César. Bueno, los más conocidos de todo esto son las de la divinidad, como dijimos antes, Vishnu. James Cameron toma este concepto literalmente. La tecnología de Avatar permite que la conciencia humana descienda o penetre en un cuerpo biológico ajeno, de modo semejante a un avatar divino. Además, el color azul de los Na'vi evoca la iconografía de dioses hindúes como Krishna o Shiva, en fin, todo esto que mola un montón. Así que Avatar adopta la idea hinduista de un dios encarnado en forma viva y recontextualizándolo todo en términos tecnológicos y ecológicos, porque aquí se juntan, hay un clash of words entre tecnología y ecología, donde los criptobros y los abrazárboles se pegan en una batalla apoteósica que hace que Avatar tenga sentido. Pero ahora Nadie vamos le a ha hablar... preguntado a los árboles si quieren un abrazo. Ah, Nadie. el siguiente concepto que vamos a explorar, ya tenemos claro por qué Avatar se llama como se llama, es Pandora. Pandora ya seguramente os va a sonar mucho más porque en la mitología clásica Pandora fue la primera mujer creada por los dioses, según Hesíodo, y quien al abrir su caja desató, nada, los males sobre la humanidad. Bueno, quiero Como que quien- sepáis que fue un castigo esto de crear a la mujer, ¿eh? O sea, no fue en plan a buenas, como No fue a con buenas. Adán, con Eva, No. en plan, ay, te estás solito, pues te creo una compi trueno. No, esto fue en plan, os vais a joder. Os vais a cagar. En las leyendas griegas, Pandora simboliza la curiosidad humana y las consecuencias de manipular designios divinos. Es en plan, quédate quieta, no des por culo, no seas tan curiosa, ¿para qué quieres saber? ¿Por qué preguntas si no quieres saberlo? Pues ella pregunta, Pero quiere también es saber y verdad abre la que caja. se la dieron, era una ánfora en Una el ánfora. inicio. Una ánfora. Sí. Qué bonito. Y le dijeron, toma, no la abras. Y ella, no la abro de verdad. Y el otro, no la abras nunca. No la abras, Y guiño, pero guiño, no. nunca. Nunca la abras, No, guiño, que guiño, la nunca. abras. Y la otra, bueno, pues en cuanto te dé la vuelta, quiero decir. Normal por otro lado. Pandora fue la primera mujer creada por Zeus, enviada a la Tierra como castigo por la transgresión de Prometeo. Prometeo, el tío este que trajo el fuego de los dioses y acabó, si no recuerdo mal, con un águila comiéndole las tripas todos los días, el hígado. Su historia alertaba sobre los riesgos de ser, a lo mejor, un poco atrevida, como Diana, básicamente. Es interesante que Cameron llame Pandora a este sitio en su película, porque hay una cuestión importante, o sea, invierte el concepto. Aquí, su Pandora es un paraíso natural de la armonía, no un castigo divino. Digamos que en la película Pandora, que en lenguaje Na'vi, además, significa tierra madre, el concepto de Gaia. Esto indica cómo Cameron juega con el mito, nombra a su mundo como la diosa griega
pero en lugar de mostrar destrucción, lo que muestra es pureza creativa. Es un sitio que se abre a la curiosidad del hombre, solo que digamos que trae una subversión del tropo, pero también trae guerra. Entonces habría que ver hasta qué punto, ¿sabes? Porque es que es valioso Pandora. Hacen falta recursos para minar criptomonedas. Entonces queremos Pandora. ¿Sabes, bro? El valor literario del mito de Pandora radica en su lugar en la tradición clásica, y Avatar de Cameron lo hace presente al darle nombre a su mundo, reinterpretándolo como una especie de utopía ecológica en vez de una calamidad total. Pero bueno, aún así hay un matiz importante, reitero. Ese mundo maravilloso también sufre una debacle monumental. Entonces, el hecho de que la curiosidad del hombre acabe generando una saga de películas de hostias todo el tiempo, algo de Pandora sí que tiene, ¿eh? Querida Diana. Hombre, lo que se queda dentro es únicamente la esperanza de que los hombres dejen de darse de hostias, supongo. El siguiente tropo que podemos ver en la película de James Cameron es Gea o Gaia, ¿no? La mitología y la teoría de la Tierra. Esto, en el mínimo momento en el que os hayáis interesado por la Tierra como ente, ya sabéis de qué va. Presente. Gaia es la diosa primordial de la Tierra en la mitología griega, madre de todos los seres vivos, ya sabéis. Vino Cronos, le hizo cositas y, en fin, y así estamos. También se usa como metáfora de la Tierra como un organismo vivo. El científico James Lovelock popularizó la hipótesis de Gaia en 1970, concibiendo al planeta como un sistema autorregulado cuya biosfera actúa como un superorganismo que favorece la vida. Vamos, lo que suelen ser los ecosistemas autosostenibles, que no hacen falta el ser humano ni nada de eso. Bueno, creo que va un poco más allá. La hipótesis de Gaia tiene... A ver, la hipótesis de Gaia, y yo esto en su momento lo investigué, y a día de hoy hablo de oídas inevitablemente, habla de que la Tierra, no solamente en su conjunto de ecosistemas, sino que como una especie de superente que está por encima de todo, está vivo. Como si el núcleo terrestre fuese algo que pudiésemos hablar. Es que es complejo de explicar. Es que, a ver, todo se autorregula. No hablar como tal, no es una conciencia como tal, pero... No es una conciencia en absoluto. Creo que es más a nivel molecular, se podría decir. Creo que tiene, por un lado, una base interesante desde el punto de vista objetivo, que parece que tiene sentido, pero por alguna razón, y esto lo dejo en los comentarios, que la gente comente, parece que también tiene una fuerte rama magufa en la cual se tiende a confundir la Tierra como un ser que piensa y cosas y siente. Es una movida, ¿vale? Bueno, porque aquí verdaderamente entraríamos igual un poco en la premisa de la rama dorada, de bueno, toda esta ola un poco New Age de los 70, con esa personificación, porque bueno, si nos retrotraemos al final, vemos que muchas veces incluso poetas han escrito poemas, ¿no? Eso pasaba mucho en el siglo XVI y XVII, que ensalzaban a la naturaleza como una entidad, como una mujer, ¿no? De la que se enamoraban, y luego se desarrolló eso hacia esta parte un poco más magufa, donde es verdad que la Tierra se entiende como un poco, pues como una entidad, ¿no? Una madre, una amante a la que rendir culto. A mí, por un lado, pues si forma parte de tu espiritualidad, la verdad es que mejor que pensar que un señor que te castiga por mirar a tu mujer con cariñito, me parece bastante mejor. A ver, pero de todos modos, un matiz, ¿vale? Porque la teoría la hipótesis de Gaia en general como sistema autorregulado, aunque está repleta de desavenencias científicas, por lo que comentábamos antes, de que tiene un componente profundamente magufo, un poco teológico incluso, sí que parte de una base, al menos en su origen, de que parece que tiene sentido desde el punto de vista en el cual un mundo conectado acaba de alguna forma
regulando como vasos Yo comunicantes, diría, ¿no? Pero yo diría que desde un punto de vista cinegético, si entendemos como que la naturaleza al final se regula más o menos y si le dejas tiempo se limpia y bueno, todo eso pues tendría un poco de sentido llevarlo más allá. ujú, Pero bueno, vamos a continuar. vamos a continuar. Gaia es la diosa esta primordial de la tierra en la mitología griega, madre de todos los seres, ya sabemos que lo que se hacía, ¿no? Y no sabemos si Cameron ha leído a James Lovelock y su hipótesis de Gaia, que es esta entidad compleja que implica a la biosfera, constituyendo en su totalidad un sistema cibernético o retroalimentado que busca un entorno óptimo para la vida en el planeta. Ujú, Entendemos que sí, no sé. En Avatar esta visión está explicada con Pandora, Gaia, en un todo interconectado, donde todos los organismos pueden comunicarse a través de los árboles y compartir una red vital. Las raíces del árbol de las almas simbolizan la conexión planetaria y todo el mundo se puede enchufar a esa wifi. Cameron presenta esta idea ecológica profunda cercana al panteísmo, la Tierra como divinidad, como la filosofía central de Pandora. Por tanto, el mito y la ciencia de Gaia es una influencia clave. La película propaga la antigua figura de la Madre Tierra, Gea, y ujú. la teoría moderna de un mundo vivo que se protege a sí mismo. Esto se destaca citando a Lovelock sobre Gaia y señalando que Pandora refleja esa entidad compleja en la que todo está conectado. Hay aquí una leyenda sobre Gaia y Cronos, creo que eran, pues Gaia se tumbó y Cronos se le tumbó encima para hacer lo que hacen las abejitas y las flores Oh, y con sus movimientos cariñosones le dieron forma a la tierra, a las colinas y todo eso. o Se sea que movían una aquello. vez más somos el producto de un polvo. No me Sí. sorprende para nada, me parece Bueno, a ver, romántico. es que quiero decir, o sea, creo que el sexo es el alfa y el omega en muchas de las cosas, no necesariamente por situaciones de poder, que de eso hablaremos cuando hablemos, no sé, de Nabokov. Eh, Hostia, la pero Bocov, ¿eh? bueno, sí, sí. ¿Tienes ganas de Pero hablar de bueno, Lolita? Lolita puede ser un melonazo, ¿eh? A mí me da un miedo. a ver, a mí también me da bastante miedo y el otro día te vi en una entrevista muy vieja aquí, no sé por qué me saltó ahí, en una entrevista muy vieja Ujú, que te hicieron y hablabais de eso, hablabais de lo mal interpretado que está esa novela. mucho. Entonces, bueno, es abrir melón, pero vamos, que si nos hemos metido con el Antiguo Testamento, yo no sé de qué tienes miedo. Hemos salido airosos de ahí, me ha sorprendido. Yo esperaba Más o que... menos. Pero Más yo o creo menos. que empezamos bien, porque tú empezaste llamándome. Empecé llamándome puta babilónica, Ujú, perra babilónica, y tú seguiste llamándome puta pagana. Así que creo es que la verdad, gente dijo, ¿qué más les vamos a decir si ya se lo dicen todos? también es verdad. Bueno, ¿qué Bueno, más? buen día se ¿Qué ha más? quedado. Asimismo, animismo, bueno, Animismo. ya sabes esto, que es tener un huevo gordo y el otro lo mismo. No, el animismo y la madre Qué tierra asco me das, de verdad. indígena. Sí. Muchos pueblos originarios del mundo comparten la idea de que la naturaleza es un ser vivo o está habitado por espíritus. En Avatar, los Na'vi veneran a Eiwa, Ewa. una deidad viviente que encarna a Pandora y a todos los seres. Un artículo de análisis explica que para los seres sintientes que llaman Pandora su hogar, su mundo es más que un lugar, es su dios, al que llaman Eiwa. Es parte de ellos en mente, cuerpo y espíritu. Más que un dios, Eiwa existe como la encarnación de toda la vida conectada en Pandora, es su red neuronal. Esta descripción coincide con tradiciones, es el camino que transitan, ¿no? Cuando se conectan unos a otros. Ujú, Esta descripción coincide con tradiciones como la de la Gran Madre o Madre Tierra de muchas claro. culturas. Hay la La Pachamama. Pachamama de toda la vida, claro, eso te iba a decir. Algunas versiones de la cosmovisión aborigen amerindita o animista. No, Amerindia. Amerindia, no es Amerindita. amerindios. Ah, los amerindios, sí. Los indios nativos de América, del Ujú. continente americano. Oh, wow. El árbol de las almas de Avatar es el equivalente al sitio sagrado de los pueblos indígenas y ya sabemos lo que piensa los mundos, o sea, las religiones antiguas de los árboles, ¿no? Árboles y montañas ancestrales venerados en Norteamérica y también en parte de Europa, en las... Bueno, se bueno, ve en obras de fantasía como en la obra de Tolkien, se ve en la adoración al árbol. La adoración al ujú. árbol también está en Canción de Hielo y Fuego, con los árboles que se ven, sobre todo en Sí, con los Invernalia. árboles con pinelas.
Ujú. El árbol Bueno, es pero ahí un es verdad símbolo. que los niños del verano, los niños estos, los niños verdes estos, ay, no me acuerdo cómo se llamaban. Los niños estos sí que pusieron magia dentro de los árboles, entonces tiene un sentido. Pero Ujú, bueno, aquí tendríamos el Yggdrasil nórdico, que es como también en la mitología celta, ese árbol que está en los 3 estados de los reinos, que está en el cielo con las copas, en el, en el plano material de la tierra con su tronco, y también estaría en las aguas con sus raíces. Entonces, es un ser que vería, bueno, pues estaría en los 3 lugares sagrados que resumen lo que viene a ser las creencias antes de los romanos, ¿no? ujú. En Europa. Bueno, en resumen, Avatar está lleno de esta iconografía animista de la tierra, Dora, que es sagrada y consciente, que es el panteísmo, y los animales y la naturaleza actúan con un propósito divino, todo sirve a Digo, no estamos hablando de la Torre Oscura, todo sirve a la Madre Gaia. Estas Bonito. concepciones mitológicas subrayan el mensaje de respeto ecológico de la película. Yo no sé qué me está pasando hoy. La Estás, cámara, ¿qué te estás, pasa? estás borrosa, te acabo de quitar de primer plano. Vamos a pasar Ah, ahora gracias. al primer momento polémico de la noche, damas y caballeros, porque Avatar, entre todos los elementos que contiene, tiene un rasguito muy potente del mito del buen salvaje. El mito del buen salvaje es una filosofía popularizada por Rousseau, básicamente donde dice que los pueblos primitivos viven en un estado natural, inocente, bueno, y ahí parece ser, en esta idea que surgió sobre todo en el siglo XVIII, son buena gente, porque sí, porque patata, Buena porque, gente porque no son occidentales, queremos claro, entender. el hombre A ver, primitivo vive claro, al el natural. occidentalismo es todo lo pervertido que Ujú. hay, ¿no? Y el salvaje es el buen salvaje. Claro, digamos que en Avatar esto se reproduce porque los Na'vi, hablamos sobre todo de la primera parte, porque al final acaban saliendo, se va haciendo más complejo el lore y eso a lo mejor no se cumple en la tercera parte, que desconozco, pero hay Na'vis más hijos de puta. El caso es que a priori la sensación es que los Na'vi representan ese arquetipo de buen salvaje, porque son seres puros, conectados con la naturaleza a unos niveles absolutos. Cuando van a matar a un bicho para comérselo, poco menos que le dicen muchas gracias, te quiero, te amo, me casaré contigo. Y que aparte son seres sabios que encarnan la armonía original con el medio. Esto refuerza la influencia literaria de Rousseau. Los Na'vi son presentados todo el tiempo como seres éticos por naturaleza, en contraste con el hombre moderno que llega ahí a minar criptomonedas como un hijo de puta. Y evidentemente el contraste es doloroso y nos deja mal parados continuamente. Además, para la literatura, el concepto del buen salvaje inspiró muchas utopías y críticas sociales. En Avatar reaparece de forma crítica. Muestran cuán alejado está el mundo posmoderno de ese ideal y cómo los invasores humanos subestiman y violan sistemáticamente la sabiduría nativa. Quizás lo más doloroso de este concepto del buen salvaje es ese paternalismo cultural, porque por un lado tú podrías decir, no, estamos piropeando a esta gente, ¿no? Son maravillosamente guays, pero no funciona así, porque la visión que hay del buen salvaje es que, por un lado, es bueno, es bondadoso por naturaleza, pero también es un tremendo mongoloide al cual conviene culturizar, de modo que el hecho de ser un buen salvaje no lo hace algo que debas apartar, sino al Bueno, contrario, es atractivo de invadir, porque es claro. maravillosamente noble, pero fácil de conquistar. Entonces, Y ese otra cosa, paternalismo, sí. claro, otra cosa diría yo, ¿no? Que por vivir en una cultura más primitiva o quizás más infantil, damos por hecho, pues eso, le damos por hecho una inocencia y bueno, en todas, o sea, el ser humano es hijo de puta por naturaleza. Quiero decir que entre las sociedades animistas también habría hijos de puta. No, claro, evidentemente. A ver, eso partimos de la base de que la teoría del buen salvaje
No tiene ningún sentido, no se sustenta en nada más que en el hecho de que tú cuando ves a un perro dices, joder, qué noble es, nunca me va a traicionar. Al mismo tiempo dices, claro, porque no es lo bastante inteligente como para hacerlo. Es decir, ese mito del buen salvaje se establece en que son muy buenos por un lado, porque por el otro son poco desarrollados. Entonces, es paternalista, es profundamente xenófobo, racista, llamadlo como queráis. Es un mito peligroso y que afortunadamente... Muy feo. Muy feo, está feo. No penséis así. Feo. No penséis así en la gente que van a taparrabos. Son igual de hijos de puta que vosotros. No penséis así. Sí, pueden ser igual de hijos de puta y llegar a las mismas barbaridades. Solo necesitan un poquito más de tiempo. Sí. Bueno, sí, pasando de la edad feudal a la de los castillos. Dadle tiempo. Sí. Vamos a... No, Diana, ahora que tienes la cámara bien, te hago grande. ¿Dónde estamos? Hazme grande. Pues mira, estamos en este punto, ¿no? Porque aunque Avatar suele analizarse desde su impacto técnico, su arquitectura narrativa hunde las raíces en esta tradición literaria tan reconocible. James Cameron no inventa un mito nuevo desde cero, eso ya lo sabemos, más bien recompone un mosaico de relatos anteriores que llevan décadas e incluso siglos, como hemos hablado antes del relato hinduista, reflexionando sobre colonialismo, naturaleza y alteridad. El mito del extranjero que se vuelve nativo conecta directamente con Tarzán de los monos, de Edgar Rice Burroughs, aunque Avatar invierte parcialmente su lectura clásica. Si Tarzán legitimaba el liderazgo del hombre blanco sobre el mundo salvaje, Cameron intenta, sin ambigüedad, convertir este tránsito en una renuncia. Jake no gobierna a Pandora porque no quiere, la defiende abandonando su identidad anterior. En el plano ecológico, Avatar dialoga con la ciencia ficción ambiental de Frank Herbert, especialmente de Dune. Arrakis y Pandora comparten una idea central: el planeta como sistema vivo, con equilibrios frágiles que el imperialismo tecnológico no comprende. La relación entre los Fremen y el desierto tiene mucho en común con la espiritualidad Na'vi y con su vínculo con Eywa. Por último, la sombra del romanticismo tardío y del mito rusiano del buen salvaje, como ha comentado Álvaro, planea sobre todo el conjunto. Avatar hereda tanto sus virtudes como sus problemas. Idealiza la armonía con la naturaleza para denunciar una modernidad depredadora, sí, pero no propone una vuelta atrás, sino una advertencia. No hay soluciones. Y como muchas grandes obras literarias antes que ella, utiliza un mundo imaginario para hablar sin disfraces del nuestro, pero tampoco da opciones, evidentemente, porque es una obra para disfrutarla. Claro. Aparte de para reflexionar. A ver, el tema de la facilidad con la que este soldado en silla de ruedas acepta su nuevo destino e incluso adopta una posición de defensa, es porque de defensa y protección sobre Eywa y su gente, es que no tiene nada que perder. Digamos que está diseñado para que entre fácilmente en la rueda del sacrificio, porque un soldado que tiene una familia que quiere volver a ver, evidentemente se convertirá en un avatar, pero luego volverá a su casa y probablemente, bueno, haga una protesta en la calle para que no prendan fuego a los árboles, pero quiero decir que hay un tema curioso. Eso se quedará. Hay un tema curioso, también criticado, entendedme. Avatar no da para hacer una crítica social profunda, ni muchísimo menos. Pero sí que es llamativo el hecho de que el héroe de esta gente sea, una vez más, nosotros, no ellos. Ellos no son capaces de defenderse porque son tolis. Tenemos que ser nosotros los que, uno de nosotros, los que nos protejamos. No estoy totalmente de acuerdo con eso. No estoy totalmente de acuerdo. Discutamos. Y vosotros también podéis discutir en los comentarios con nosotros. Entre vosotros no, con nosotros. Sí. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, bueno, yo creo que este recurso literario, alguna vez lo hemos comentado, es muy pez fuera del agua. Es es alguien extranjero que llega, que aprende y que aprende a amar otro sistema de vida. ¿Por qué? Porque en el suyo ya no encajaba. Él, en una sociedad como la que vivía en la Tierra, no tenía cabida. Era una persona que se había dedicado a vivir de su cuerpo, no era un prostituto, era un militar. Y de repente no puede vivir de su cuerpo. Hay militares que también están en despachos, quiero decir, no todos los militares trabajan con su cuerpo. A mí me gusta pensar en esas cosas. Vale, me parece perfecto que hayas hecho el matiz de que no era un chapero. Por lo demás, fantástico. Entonces,
Bueno, pues, pero como pez fuera del agua, conoce lo que hay dentro y conoce lo que hay fuera. Ujú. Quizás, sabiendo esto, una guerra de guerrillas como la que tienen que armar contra un ejército como el humano, sí que merece la pena que se conozca lo que hay fuera. Entonces, yo sí que entiendo que le cojan de momento, que le cojan de líder, porque es que es el enemigo. Es el enemigo Ya. convertido. Ha ido el sacerdote de los Na'vi, que es Ujú. la chica esta con la que luego se acuesta y tal, Ujú. y le ha dicho no, Y y ya le ha está. convertido a... Sí, le ha Uno de convertido los a su bolón. momentos más bonitos, aparte de este que acabáis de presenciar con el Wololo de Diana, es en el momento en el que efectivamente se produce el coito alienígena, que es un coito aparte muy avanzado. Muy Es poco decir, animal, muy se- poco animal. Yo me lo esperaba de otra manera. no, se Que enchufa encuentra gatos que se arañan y se muerden. se enchufa a la red y para adelante, ahí lo que tú quieras. Y hay posiblemente la canción más destacada de la banda sonora de la primera película, tiene lugar ahí, es un leitmotiv, todo el tiempo va sonando, pero es las bioluminiscencias de la noche de James Horn. Puede ser el compositor, no sé, corregidme si me equivoco. Lo acabo de decir de forma improvisada, pero me suena. Es la noche del amor del Rey León. Totalmente, cuando se pone Lana así boca abajo, que dices, joder, es que tiene unas ganas de que la empotren. Quiero decir, Disney disimulando un poco la expresión de los personajes, que ahí se nota mucho que aquí flota el amor Cosas. y también Claro. los Y condones. las hormonas. Cuidado, Claro. O sea, claro. voy a decir ¿Qué vas a decir? que hay cosas que tú como padre, yo como madre, Wow. hay cosas que yo veía Ujú. sin más, sin pena ni gloria, pero que jamás voy a dejar ver a mi hijo. Claro. O sea, evidentemente. Bueno, el O sea, Rey León no me parece yo mal, veía- quiero decir, son leones Bueno, matándose. ya, pues no. Ya, tampoco, ¿ves? Pero yo Ujú. veía, por ejemplo, El Lago Azul de pequeña. Claro que sí. Y claro, ahora es una película que yo a Aida no me planteo ponerle hasta los 18 o los 19. No, quiero decir, no hay nada malo en esa película. Son menores de edad teniendo relaciones sexuales en un sitio apartado de la mano de Dios. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Es una metáfora del paraíso y de la endogamia. Bueno, vamos a pasar a hablar... Eran primos, es verdad. Por eso, vamos a pasar a hablar primero de Academia Oscura, taller literario de terror verdadero. La clase anterior hicimos un trabajo sobre el frío. Hay un cuento de Jack London, y sobre Jack London irá a la lectura que viene a continuación, que se llama Encender una hoguera. A partir de la lectura de ese cuento y de lo terrible que es el frío en lugares inhóspitos donde sabes que te vas a morir, hicimos una serie de ejercicios trabajando el concepto del frío y también trabajando el concepto de la adolescencia, porque aparte de morir de frío, lo siguiente más estúpido es ser adolescente. Y efectivamente fue lo que construimos, personajes adolescentes. Quedó una clase muy divertida, muy guay, y nos faltó meter el Krampus porque no nos dio tiempo. Las clases duran 2 horas, una La por verdad quincena. es que era la segunda parte, el Krampus. O sea, que me parece fatal que no llegaras. Ya, pero es que al final hay Y tanto, a la segunda parte, tú. hay tanto de qué hablar, tanto que comentar, tanto que escribir y tanto que ejercitar, que al final se te hacen las 2 horas enseguida. Pero bueno, quedó bastante guay. La siguiente clase, para quien quiera apuntarse, va a ser el jueves 9. Jueves 8, perdón. Jueves 8 de enero, siguiente clase de Academia Oscura, la 106, si no recuerdo mal. Ya son 5 años impartiendo el taller, así que quien quiera más información puede ir al Patreon de Ninguno del Cometa o a alvaroaparicio.net, donde aparte de ver mi puta cara, va a encontrar la categoría Academia Oscura. Y por cierto, vamos a empezar a hacer audioficciones de los cuentos de los alumnos del taller. Así que dentro de no mucho vais a empezar a escuchar y a ver en el vuelo del cometa nuevos capítulos subidos de esos cuentos maravillosos. Vamos a meternos ahora con Jack London, con el Sense of Wonder, que es lo que caracteriza toda la saga, pero sobre todo la primera película.
El sense of wonder es la capacidad de maravillarnos con el world building creado por Cameron y su, iba a decir grupo de guionistas, pero es que seguramente es un montón de monos encadenados, que por cierto, hay una anécdota muy curiosa con el logo de Avatar que al final de este programa lo comentaremos, antes no. Y Cameron, agüita, ¿eh? Así que Diana, nos metemos ya con la lectura de... ¿De qué es esta lectura? De Colmillo Blanco. Colmillo Blanco, Sense of Wonder, Jack London, Naturaleza Salvaje y cosas maravillosas. Vámonos. Casi de forma deliberada decidió quedarse atrás. Esperó su oportunidad para escaparse del campamento hacia los bosques. Allí, en el río sobre el que el hielo empezaba a formarse, ocultó su rastro. Después se deslizó hasta el corazón de un denso matorral y esperó. El tiempo pasaba y él se quedó durmiendo durante horas. Luego le despertó la voz del castor gris que le llamaba por su nombre. Había otras voces. Colmillo Blanco podía oír a la mujer india de Castor Gris, que tomaba parte de la búsqueda, y a Mitza, que era el hijo de Castor Gris. Colmillo Blanco temblaba de miedo y aunque sintió el impulso de salir de su escondite, se resistió. Después de cierto tiempo, las voces desaparecieron y más tarde salió arrastrándose para disfrutar del éxito de su empresa. La noche caía y durante un rato estuvo jugueteando entre los árboles, saboreando su libertad. Entonces, y casi de súbito, se dio cuenta de su soledad. Se sentó para reflexionar, escuchando el silencio del bosque que le perturbaba. Que nada se moviera y que nada se oyera le parecía siniestro. Sentía que el peligro le acechaba, invisible e imposible de adivinar. Sospechaba de las amenazadoras masas de los árboles y de las tenebrosas sombras que podían esconder toda índole de cosas peligrosas. Luego llegó el frío. Allí no gozaba del calor de ningún tipi al que arrimarse. Sentía heladas las patas y decidió mantener alternativamente levantadas las delanteras. Con su peluda cola las rodeó y al mismo tiempo tuvo una visión. No había nada de extraño en ello. En su memoria había grabadas algunas imágenes. Vio de nuevo el campamento, los tipis y el resplandor de las hogueras. Oyó las voces chillonas de las mujeres y de los hombres, graves y malhumoradas, y los gruñidos de los perros. Tenía hambre y recordaba los trozos de carne y pescado que le habían arrojado. Allí no había carne, no había nada a excepción de un amenazador incomestible silencio. Su esclavitud le había ablandado, la irresponsabilidad le había debilitado. Había olvidado cómo mantenerse a sí mismo. La noche abría su boca alrededor de él. Sus sentidos, acostumbrados a los murmullos del campamento, familiarizados con el impacto continuo de imágenes y de sonidos, quedaron entonces inactivos. No había nada que hacer, nada que ver u oír. Se esforzaba por captar la interrupción del silencio y la inmovilidad de la naturaleza. Estaban paralizadas por la inactividad y por la sensación de que algo terrible iba a suceder. Estás muteado. Perdón, retraso. Esto es Colmillo Blanco, damas y caballeros, de Jack London, obra de la cual espero algún día hablemos en el vuelo del cometa. Vamos a continuar con las referencias clásicas, porque hemos hablado ahora mismo de mitos, hemos hablado de creencias, conceptos sobre todo filosóficos, como puede ser, filosóficos o teológicos, como puede ser el animismo, el concepto de Gaia y otras cuestiones de raíces griegas como Pandora, pero ahora vamos a hablar de referencias clásicas un poco más cercanas. Y la primera, que es además razón un poco de mofa para la gente que habla de Avatar, es Pocahontas, que es una leyenda indígena nativa americana. No es una obra literaria original en el sentido estricto de la palabra. Digamos que la historia romántica de Pocahontas, famosa evidentemente por la adaptación cinematográfica de Disney, es continuamente traída a la palestra como una referencia para Avatar. Cameron dijo que Neytiri es su Pocahontas. Neytiri es la tía con la cual Sully acaba teniendo fornicio y próspera familia. Bueno, es que llamarle a eso en fornicio, no sé. Conectarse a la red. El caso es que Jake, Sully, es un forastero, un terrícola, que se enamora de la hija de un jefe indígena. No se enamora de ¿No había otra? No había otra más tal, no. Tiene que ser la hija del jefe, quien a su vez le enseña los valores de su peña. Este paralelismo es evidente. Digamos que ambos cuentan un amor interétnico entre un blanco y la hija del líder local,
con el tema subyacente de la integración en la comunidad indígena y todo lo demás. Este relato inspira el valor narrativo del héroe redentor que se une a la causa de los nativos. Digamos que en la tradición cultural estadounidense, la leyenda de Pocahontas simboliza la atracción romántica y cultural entre colonizadores ingleses y los pueblos originarios. Una versión maravillosamente... Que no ocurrió nunca. Invento total. Todavía bueno, en América del Sur podríamos decir que un poco más. En América del Sur el fornicio fue que chuta, efectivamente. Claro, pero o sea, como que teníamos más costumbre de casarnos, fíjate que veníamos de un mundo feudal ambos, tanto los ingleses colonizadores como los españoles colonizadores, pero que como nosotros como que teníamos más en plan, vamos a seguir tu estirpe, me caso contigo y me quedo con todo lo tuyo, desgraciada. Y, o sea, pero claro, lo de los en América del Norte era en plan, me quedo con todo lo tuyo, desgraciada, sin más. No me caso con nadie. Hay una explicación profunda, sobre todo, no solamente cultural, sino religiosa, que esto da para un programa totalmente aparte. Además, tengo un libro desde hace meses que me mira ahí, que es las pandemias provocadas por la invasión europea a los pueblos precolombinos, que es apasionante, como simplemente acaban... Eso es un libro de terror, ¿eh? Es un libro de terror. ¿Me lo vas a dar? Probablemente no me quede otra. La cuestión es que la forma en la que el pueblo, el imperio español, se comporta con los nativos, es verdad que hay mucha leyenda negra por un lado, pero también hay mucha realidad. Al fin y al cabo, el español que llegaba, el avanzado, por así decirlo, el avanzado de la corona, lo que quería era mano de obra o soldados. Entonces, en cuanto una de las dos cosas no funcionaba, evidentemente el nativo era prescindible. Evidentemente, hubo una presión por parte del clero de que, y a través de la corona, que se considerase a los habitantes de las nuevas tierras conquistadas como súbditos de la corona. Por lo cual, dentro de una cierta quimera dentro de igualdad a 2.500 kilómetros o más, bueno, pues, las leyes eran las leyes, se podía apelar a alguien. Claro, era una quimera de igualdad, pero era una quimera, ya era un prototipo de vamos a respetar de algún modo a esta gente, sobre todo porque vivos son más útiles. Pero bueno, otro día da para ese tema. Continuamos con otra referencia literaria clásica que conecta con Avatar, que es Romeo y Julieta del siglo XVI del señor Shakespeare. Esta obra ha sido citada por el propio Cameron en muchas entrevistas como el modelo del amor imposible entre dos personas de mundos aparentemente irreconciliables, como Diana y yo, a quien odio profundamente y que cada minuto que pasa cuando hago el vuelo en el cometa me jode vivo. No tiene nada que ver. Su voz me molesta, o sea, todo el tiempo. Nosotros pertenecemos al mismo mundo. Lamentablemente. O sea, nadie nos lo impide, nada más que el asco que nos tenemos el uno al otro. O sea, en Avatar, Sully y Neytiri cumplen el rol de la pareja prohibida o de la pareja cruzada. Pueden proceder de dos culturas en conflicto. Aquí, más que nunca, los humanos y los Na'vi son de todo menos amigos. Y aunque Romeo y Julieta, bueno, no es evidentemente ciencia ficción, ese arquetipo de amantes trágicos sirve de telón para el romance que hay en Avatar, porque Avatar, además de ser una película de aventuras, es una película romántica, porque esa relación entre ellos dos, cómo se construye... ¿Qué? Bueno, o sea, porque como que siempre tiene que haber o sea, como que siempre tiene que estar. ¿Y con quién se va a acostar? Lo sabes tú mejor que nadie. Como que tiene que haber. Bueno, ¿sabes? En El Señor de los Anillos, Arwen no salía apenas y Frodo ¿quién se va a follar? ¿Y Frodo quién se va a follar? Es lo que preguntaría un productor hasta arriba de farlopa. ¿A Sam? ¿Y por qué a Sam? Y ya te empiezan a decir, dame motivaciones más fuertes. Porque el roce hace el cariño. La cuestión es que, aparte de este romance que evidentemente se genera entre dos personajes principales, hay una teoría muy interesante a nivel narrativo que es lo que hace que la coyunta posterior tenga más sentido. Y es la teoría del puente colgante. El puente colgante proviene, o lo hemos visto en el taller alguna vez, una relación entre dos personas del mismo o diferente sexo, ¿vale? Tiene mucho más valor cuando
atraviesan una situación profundamente estresante, que no sucede igual cuando estás en la cola del Mercadona. En la cola del Mercadona yo puedo estar al lado del futuro amor de mi vida y me la va a pelar porque estoy en la cola del Mercadona pendiente de mis mierdas. Pero si me cruzo con ese posible amor de mi vida en mitad de una trinchera en la Primera Guerra Mundial, pues probablemente me fije mucho más. Estoy más abierto a que eso entre en mí, ¿vale? La autora de esta teoría, que lamentablemente ahora no me acuerdo, mi memoria es una puta mierda, hace un ejemplo muy bueno con un tío que hace encuestas. Entonces, ese tío hace encuestas a gente en la calle, un día cualquiera, es una tía, y les dice que si quieren conocer el resultado, que la llamen. Entonces, hace eso en una calle común y corriente y luego lo hace en un puente colgante. Y básicamente lo que viene a decir es que la gente que fue encuestada en la calle llaman 1 de cada 5, si se acuerdan, y en el puente colgante llaman todos. Porque la experiencia es mucho más vívida cuando estás en un perpetuo estado de alerta. ¿De acuerdo? Estás más abierto, más atento y con más ganas, en fin, de quizás de conocer gente. Cuando ves la muerte a la cara, y yo creo que esto nos pasa en todos los ámbitos de nuestra vida, cuando perdemos a un ser querido, cuando sufrimos una enfermedad grave, como que se te replantea un poco la necesidad de vivir. Sí. A lo mejor tú estás un poco a por uvas y no le haces mucho caso a esa sensación, ¿no? Pasa tu vida sin pena ni gloria y de repente pasa algo grave y tú dices, joder, hay que vivir, colega. Hay que vivir, colega. Bueno, Diana, ¿de qué nos vas a hablar ahora? Estas dos novelas que vamos a comentar ahora, novelas y además película, sobre todo la que viene ahora, ojo, ¿cuál es? Pues esta ya habéis oído un trocito, es Bailando con Lobos, que fue... la peli fue de 1990. La novela es de Michael Blake. En esta Cameron menciona explícitamente la conexión temática con esta historia. La novela y su adaptación cinematográfica cuentan como un teniente del ejército de la Unión de la posguerra civil en Estados Unidos de América se integra en una tribu de nativos americanos, los indios Dakota, y acaba defendiendo su estilo de vida contra su antiguo ejército. Igual que en Avatar, la figura central es un soldado blanco que aprende a respetar y proteger a su pueblo primitivo al que inicialmente combatía, ¿no? Bueno, pues porque ve que no son el enemigo y que a lo mejor tienen más cosas en común de las que no. En la literatura, Bailando con Lobos es valorada como un drama fronterizo que cuestiona la supremacía blanca y romantiza la figura del buen salvaje a niveles estratosféricos. La influencia en Avatar radica en el paralelo directo. Jake Sully, como el teniente Blake, cambia de bando tras conectarse con el mundo indígena. He dicho que habíamos leído un trocito de Bailando con Lobos, pero hemos leído un trozo de Colmillo Blanco, perdón. Eso te iba a decir, tremenda fumada te has metido. Aparte también es verdad otra cosa que te quiero matizar. La novela de Michael Blake se publica también en 1990. Sí. Y a película y libro... la película es de Kevin Costner de Jesús. De Kevin Costner de Jesús. Kevin Costner de Jesús ve la novela de Michael Blake y le flipa tanto, que le pide al autor que por favor haga un guión de la película y ahí está. Que por cierto, Michael Blake ha publicado unas 7 novelas o 6 por ahí. No es un autor que destaque muchísimo en el mundo literario. Creo que el hecho de que la novela y la película salgan tan cercanos en el tiempo ha fagocitado. ¿La comió un poco? Sí, yo creo que la novela no la conoce Nobody. O quizás sí, pero a mí no me sonaba de nada. Bueno, claro, pero cuando tú dices Bailando con Lobos, directamente te remites a la peli, que es la que, no sé, te ponen todos los años 2 o 3 veces en la tele, claro. O 7. El caso es que este autor murió... Cuando se muera Kevin Costner no te quiero contar. Está muy pesado Kevin Costner con las películas del lejano oeste, ¿eh? Tiene una saga ahora que se llama Frontera, que me puse la primera, porque creo que van a ser como varias películas haciendo una especie de world building del lejano oeste, y he dicho, buf, tío, no me funciona nada esta mierda, ¿eh? Mira que me gusta a mí la movida esta fronteriza, pero esto no me funciona. No. Bueno, pero porque tú eres un poco gaucho. Un poco gaucho, efectivamente. Igual, yo todos los días me levanto, me preparo la montura, las voladoras. Con las vaquiñas por ahí.
Sí, sobre todo con las vaquinias de gaucho gallego. Sí, métele más sabores al helado, no te preocupes, no te rayes. Bueno, ¿cuál es la siguiente referencia que tenemos aquí, Diana? Pues la siguiente es Jugando en los campos del Señor, de Peter Mathiesen. Esta novela está ambientada en la selva amazónica que contrapone a misioneros cristianos con indígenas aislados. ¿Qué podía salir mal? En ella, 4 misioneros fanáticos se enfrentan a un ex soldado de fortuna en una violenta disputa sobre el destino de una tribu primitiva del Amazonas. Te vamos a reducir la cabeza, gentuza. La narración explora el choque de valores entre la civilización occidental invasora y la cultura originaria de toda la vida de Dios. Esta obra literaria es un referente por su descripción realista de conflictos coloniales en entornos silvestres o asilvestrados. Fue adaptada al cine en 1991 con el mismo nombre, ¿no? En Avatar la analogía es clara. La costa secundaria terrestre, que es la RDA, actúa como misioneros industriales que intentan evangelizar a la fuerza a los Na'vi, mientras que Jake Sully representa al soldado de fortuna. No he sabido nunca muy bien qué significaba lo de soldado de fortuna, que llega pensando en saquear recursos, wow. Y, ¿sabes? Quemar vacas y violar casas. Es un poco como un mercenario, el soldado de fortuna. Es un mercenario que está ahí. Sí, llega ahí, bueno, aquí mis Pensaba huevos. Que era en plan jugador estrella del hecho. Sí, sí, es un paladín. Es como un campeón de los bretones. No, es como un caballero teutónico de los castillos teutónicos. De los castillos. O sea, Cameron toma del libro y su película de espíritu del choque entre invasores y aborígenes en la Amazonia, trasladándolo evidentemente a Pandora. Oh, qué bonito. Y aquí tenemos otra cosa de la que quiero hablaros, porque aunque Avatar suele analizarse y a menudo reducirse al impacto... yo creo que esto me he colado. ¿Te has colado? De aquí, perdón, sí, me he venido muy abajo. No, porque la concepción de Pandora como un organismo vivo entronca con una larga tradición literaria y filosófica que va más allá de la ciencia ficción. Uno de los paralelismos más sugerentes puede encontrarse en Walden, de Henry David Thoreau. Thoreau defendía que la naturaleza no debía ser dominada ni explotada, sino escuchada. En Avatar, Eywa cumple exactamente esa función. No habla en palabras humanas, pero responderte te contesta los mensajes poniéndote emojis. La diferencia es que Cameron traduce esa intuición trascendentalista en imágenes de una red neuronal planetaria. También resulta pertinente mencionar La rama dorada, ese libro de James Gordon Fraser. El vínculo ritual de los Na'vi con árboles, animales y ancestros recuerda al animismo descrito por Fraser, un mundo donde lo natural y lo espiritual no están separados. El error humano en Avatar no es tecnológico, sino simbólico. Han perdido la capacidad de concebir lo sagrado fuera de sí mismos. Este enfoque enlaza con la fantasía moderna de J.R.R. Tolkien, especialmente en El Señor de los Anillos. Ya sabéis, Fangors, los Ents, la resistencia de la Tierra Media frente a la industrialización de Isengard. Madre mía, meten una hostia, un golazo por todas las cuadras a Saruman, gilipollas. Todos los Ents ahí, todos los Ents. Diciendo, mira este hijo de puta, este hijo de puta ahí talando árboles, me cago en su puta vida, lleva árbol, que le mete una hostia que lo deja petrificado. Teniendo en cuenta que, Bárbol decía, joder con Saruman, si éramos colegas, ¿qué ha pasado? Que nos íbamos de copa todos los viernes, colega, ¿qué ha pasado? Venía aquí al claro y le echaba yo chupitos de estos de agua para que creciera y ahora fíjate lo que me está haciendo. Claro, no me lo esperaba esto, si éramos colegas, tío. ¿Sabes? Yeah. Pero en fin. Era un poco junkie del parque, ¿no, Bárbol? Tenía un poco voz de personaje de lo que se avecina. Hombre, es que vivía en un parque. También es verdad que... Ay, no sé si la droga. Incluso podríamos decir que este eco puede rastrearse en Solaris de Stanislaw Lem. El océano pensante de Solaris y Eywa comparten una misma idea inquietante: la existencia de una inteligencia no humana imposible de comprender desde categorías antropocéntricas. La diferencia es que Cameron opta por la comunión donde Lem optaba por la incomunicación. Esa no te contestaba ni con emojis ni nada. No. Avatar, en ese sentido, no propone solo una ecología política, sino una ecología espiritual, sea lo que sea que significa eso. Recupera la noción antigua y profundamente literaria de que el mundo está vivo y que ignorarlo no es solo un error moral, sino que la estamos cagando fuerte.
Oh, me encanta saber que estamos cagando fuertísimo. ¿Vamos a meternos Anda, ahora con más referencias o quieres entrar con el bloque de lectura que tenías previsto? ¿Qué hacemos? Yo creo que Bueno, podríamos seguir, porque es verdad vale. que... Bueno, mientras tú lo No, vamos piensas a y hacer la dudas... lectura. Vale, déjame No, comentar primero las redes sociales. Sí, déjame comentar las redes sociales, por vale, favor, vale. que vivimos de los numeritos en internet. Damas y caballeros, pues, estamos grabando en Twitch ahora mismo y también vamos a publicar este programa en YouTube y en iVoox. Las redes sociales son Vuelo de Cometa en Twitter X, en Threads, Blue Sky, en Facebook, Instagram. Tenéis los links a los grupos de Telegram en la descripción de este programa cuando lo publiquemos. Y también podéis apoyarnos en Patreon, en el Vuelo del Cometa de Patreon. Y también en iVoox, por supuesto, donde tenemos pensado empezar a subir más programas para mecenas. Ahora que han pasado fechas complicadas entre Fantarquía y todo lo demás, podemos volver al ruedo para satisfacer vuestros maravillosos oídos. Vamos a meternos ahora con un bloque de lectura. Querida Diana Soriano Martín, ¿qué bloque es? ¿Es la mano izquierda de la oscuridad de la maestra Úrsula K. Le Guin? ¿O quizás sea El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad? No, va a ser La mano de la oscuridad, que me gusta más. Pues a Diana le gusta más, a mí también. Nos vamos con lectura. Dentro va. En el principio no había nada sino hielo y sol. Luego de muchos años el sol ardiente abrió una gran hendedura en el hielo. En los bordes de esta hendedura había enormes formas de hielo y las gotas de estas formas fundidas caían y caían. El abismo no tenía fondo. Una de las formas de hielo decía sangro, otra de las formas decía lloro y una tercera decía sudo. Las formas de hielo salieron del abismo subiendo a la planicie del hielo. La que había dicho sangro se alzó hacia el sol y sacó puñados de excrementos del abdomen del sol, y con esa materia hizo las montañas y valles de la tierra. La que había dicho lloro echó el aliento sobre el hielo, y el hielo se fundió formando los mares y los ríos. La que había dicho sudo mezcló el polvo con el agua de mar e hizo los árboles, las plantas, las hierbas y los granos del campo, los animales y los hombres. Las plantas crecieron en el suelo y en el mar, las bestias corrieron por la tierra y nadaron en el mar, pero los hombres no despertaron. Eran 39 hombres. Durmieron en el hielo y no se movieron. Luego las 3 formas de hielo se agacharon sentándose en cuclillas y dejaron que el sol las fundiera. Se fundieron como leche, y la leche entró en las bocas de los durmientes, y los durmientes despertaron. Esa leche la beben solo los hijos de los hombres, y sin ella no despiertan a la vida. El primero en despertar fue Edon Durán. Era tan alto que cuando se puso de pie hendió el cielo con la cabeza, y nevó. Vio a los demás que despertaban y se movían, y les tuvo miedo, y los mató uno tras otro a puñetazos. Mató así a 36, pero uno de ellos, el penúltimo, escapó corriendo. Lo llamaron Hararad. Lejos corrió Hararad, por la llanura del hielo y sobre los campos. Edon Durán corrió detrás y al fin le dio caza y lo golpeó. Hararad murió. Luego Edon Durán volvió al sitio del nacimiento en el hielo Gobrin, donde yacían los cuerpos de los otros, pero el último había desaparecido. Había escapado mientras Edon Durán perseguía a Hararad. Edon Durán edificó la casa de los cuerpos con los cuerpos helados de los hermanos y esperó dentro de la casa el regreso del último hermano. Todos los días uno de los cadáveres hablaba diciendo «¿Arde? ¿Arde?». Los otros cadáveres decían con lenguas heladas «No, no». Luego Edon Durán entró en Kemer mientras dormía y se agitó y habló en sueños, y cuando despertó, los cadáveres estaban diciendo «Arde, arde», y el último hermano, oyendo esto, entró en la casa de cadáveres y allí se acopló con Edon Durán. De estos dos crecieron las naciones de los hombres, de la carne de Edon Durán, el vientre de Edon Durán. El nombre del otro, el hermano más joven, el padre, no se conoció nunca. Todos los niños que nacieron de los 2 hermanos llevaban un pedazo de oscuridad que los seguía a todas partes a la luz del día. Edon Durán preguntó una vez, «¿Por qué una sombra sigue así a mis hijos?». Su compañero de Kemer respondió, «Porque nacieron en la casa de la carne y así la muerte les pisa los talones. Están en mitad del tiempo. En el principio había sol y hielo, y no había sombras. Al final de los tiempos el sol se devorará a sí mismo y la sombra devorará la luz,
y entonces no quedará nada sino hielo y oscuridad. Esto es, damas y caballeros, Ursula K. Le Guin con La mano izquierda de la oscuridad. Y vamos a meternos ahora con la última batería de referencias argumentales que podemos localizar en Avatar de Cameron. Y es, una vez más, una obra de Ursula K. Le Guin. Aquí está cayendo la de Dios, por cierto, ¿eh? He recibido, estoy en Valencia para que no lo sepa, he recibido un aviso de alerta meteorológica que me ha dejado un poco acojonado, pero bueno, de momento está cayendo la del pulpo, pero no parece que haya un tsunami. Continuamos. El nombre del mundo es bosque es la obra de Ursula K. Le Guin que vamos a comentar como referencia. Es una novela de ciencia ficción distópica ambientada en un futuro donde los humanos han casi destruido la Tierra y buscan dar por culo en otros planetas. H, llamado un bosque en la traducción española, es, bueno, en este planeta viven los Atsianos, una especie pequeñita, pacífica y profundamente conectada con su densa selva. Si estáis pensando en los Na'vi, vais bien. Cuando los terrícolas crean una colonia maderera forzando a los nativos a trabajar, vaya por Dios, como esclavos, estalla una guerra de guerrillas. La obra explora temas de colonización, ecología, choque cultural, en clara alusión a la guerra de Vietnam, que es lo que se vivía en aquel entonces de 1972. Su valor radica sobre todo en ser una crítica pionera al colonialismo ecológico. Digamos que la gente que ha tenido capacidad de investigar esta obra señalan que la obra de Le Guin guarda paralelismos evidentes con Avatar. Hablamos de una raza aliada con la naturaleza arrinconada por invasores militares y todo lo que hemos visto hasta ahora cuadra bastante, ¿verdad? Vamos a decir también que el resumen breve es que el capitán humano, en la novela, Don Davidson se llama, ordena domar a los nativos del bosque, a los cuales llama despectivamente creatures en inglés, para saquear su madera, mientras un ecologista les advierte que destruirán el planeta, tal como advierte uno de los personajes en Avatar. Cameron no adaptó explícitamente esta novela, pero sus temas de explotación de un mundo forestal y la resistencia indígena son prácticamente los mismos que hay en la película. Vámonos a otra referencia, una a lo mejor un poco más dispersa, pero conectada desde el punto de vista del sense of wonder de lo natural. Esto es una novela de Rudyard Kipling, El libro de la selva, publicada por primera vez en 1894. Esta celebrísima colección de cuentos narra las peripecias de Mowgli, un niño huérfano criado por lobos en las selvas de la India. Estos cuentos, que incluyen fábulas como las de Rikki Tikki Tavi y los propios cuentos de Mowgli, utilizan animales con algunos componentes antropomorfos para enseñar lecciones morales sobre lo que es la ley y la libertad. El libro de la selva enfatiza sobre todo la armonía entre los seres humanos, con Mowgli al frente, y el mundo natural, que es los propios animales de esa selva, así como la idea de que la ley de la selva exige respeto y adaptación. Su importancia radica en haber inspirado multitud de adaptaciones como películas, música y en su estatus de clásico literario inmortal. En Avatar se recupera la atmósfera de la selva y la relación armoniosa con los animales y con su entorno. Al igual que Mowgli aprende de Baloo y Bagheera, Jake Sully progresa gracias a la ayuda de criaturas pandorianas y por supuesto de Neytiri, la hija del jefe. El guión de Cameron, Guiño, guiño. guiño, guiño, cita expresamente el libro de la selva entre sus influencias y el tema de un protagonista ciego al principio que aprende las leyes de la selva, como lo hace también Mowgli. Diana, ¿qué tenemos de referencias por ahí? Tú eres un poco Balú. Soy un poco Balú. Sí. Sí, ¿por qué? Un poco Balú. ¿Por qué? Soy un poco anarcocomunista raro y... Sí.
¿Sí? Sí, nada, coge lo que necesites y vamos a fluir por el río, sí. Fluyamos. Es verdad. Sí. Una princesa de Marte, creo Wow. que de Edgar Rice Burroughs también, creo que os suena esta porque hicieron la novela inicial de la saga es John Carter de Marte o Barson, creo que, ¿cómo se llamó la peli aquí? Pues la verdad es que John algo de Carter, creo que John se llamó. Carter. Yo sabes que tengo un Sí. problema con esta saga, porque cuando vi lo de John Carter, creo que hay una película que tiene un nombre muy parecido y pensé que era de un jugador de béisbol o alguna mierda así, de John No, Carter. ya, Sí, no, muy mal, bien. fatal, fatal. O sea, ¿qué películas más aburridas ves? Una película sobre un Ya, jugador de béisbol. terrible. Bueno, John No Carter sé, ¿cuándo has fue una jugado tú al béisbol? película, nunca en mi puta vida. John Carter es una Sí. película del 2012 dirigida por Andrew Stanton y la verdad es que no le interesa a nadie. Puedes continuar. Evidentemente. Y esta película cuenta como, la que sí nos interesa, cuenta como John Carter, un veterano confederado de la guerra civil, es misteriosamente teletransportado al planeta Marte, denominado Barson, lo hizo un mago. Allí descubre que gracias a la menor gravedad del planeta adquiere fuerza y agilidad extraordinarias. Es como Superman cuando viene para acá. Oh, Carter se ve inmerso en un conflicto entre tribus marcianas, que ya ves tú, el señor en qué cojones se tenía que meter, pues ahí va, marcianos verdes y marcianos blancos. O sea, esas dos facciones había, ¿eh? Y acaba enamorándose de Toris, la princesa de Helium, una de las ciudades marcianas. ¿Qué era? ¿Una marciana verde o una marciana blanca? ¿Vosotros qué decís? ojalá Una fuese princesa de roja. Marte. Ojalá fuese verde. Una princesa de Marte es considerada un clásico del romance planetario. Para eso preferimos cualquier otro tipo de romance, porque mezcla la ciencia ficción y la aventura. Y sentó las bases de la ciencia ficción pulp. En ella se refleja el arquetipo del forastero con valores occidentales que adopta las costumbres de una cultura alienígena primitiva. Cameron admitió explícitamente la influencia de Burroughs en Avatar y describe Marte, Burroughs, como una... que es que no está Carlos Rubio. No, como Ya una me he perdido. especie. Ya, Como una lo especie siento. de viejo marciano. Tiene esa connotación, esa estética tiene la peli. Total, es un mundo que está desierto y con rocas, pues ¿qué va a ser? Pues el lejano oeste. Incluso se sabe que Avatar retoma el estilo de aventuras y exploración de John Carter, y el propio Cameron mencionó que la saga literaria de John Carter influyó en su visión del héroe ajeno que aprende de una civilización indígena. Bueno. El hombre que pudo reinar es otra de las obras con grandes influencias en Avatar. Es de 1888. Es de Rudyard Kipling. Es una novela corta que cuenta la historia de dos soldados británicos, Daniel Dravot y Pichi Carnhow, Sí. quienes viajan a una región remota del Himalaya, en Kafiristán, para proclamarse reyes tras civilizar a los pobladores locales con todos sus huevos. En una aventura colonial ambientada en la India británica, esta gente inglesa ya sabemos, la trama describe cómo dos outsiders aplican tácticas militares para dominar un pueblo primitivo hasta que su ambición los lleva a la tragedia. Oh, no. Y menos mal, porque si no se merecían dos hostias. Spoiler. Este relato fue adaptado al cine en 1975 Sí. con The Man Who Would Be King, dirigida por John Huston con Sean Connery y Michael Caine. La tengo Mira, pendiente, la tengo pendiente. La intenté ver alguna vez y dije, uff, qué mal envejecido. Pero seguramente es un peliculón. Pero no he podido. Ya, pero es un peliculón en su momento. Ahora ya. No lo sé. Yo creo que. No lo sé. Yo creo que bien. Total. Que Cameron reconoció que la película le sirvió de referencia. Señala en entrevistas que esa historia de soldados que conquistan una cultura lejana resonó en su obra. En Avatar, el coronel Quaritch adopta actitudes similares, ¿no? Es el militar invasor de una civilización avanzada frente a indígenas que lo consideran ya un demonio hijo de la Gran Bretaña, nunca mejor dicho, y tal como Dravot llegó a ser visto como un dios entre los kafires de allí, de Kafiristán. Me parece maravilloso como referencia y vamos a acabar ya. Va a ser súper breve. Dos obras, una de 1957 que se llama Call Me Joe, de Paul Anderson, donde un humano parapléjico llamado Ed Anglesey controla telepáticamente un cuerpo sintético, adaptado a las duras condiciones de Júpiter.
humano parapléjico. Ahí tenéis la referencia directa a Sully. Y luego Camelot 30K del 2002 de Robert L. Forward, que es una novela de sci-fi donde los personajes transfieren sus mentes a criaturas extraterrestres. En fin, no son obras que podamos considerar raíces absolutas, pero la suma de todos estos elementos nos permiten de alguna manera rastrear la base de Avatar. Evidentemente, tampoco la trama de Avatar es tan compleja como para empezar a fusilar toda una panoplia de obras, pero está guay ver que hay una raíz trazable en alguna parte. Dicho esto, querida Diana, hemos acabado con el programa de esta noche sobre las raíces argumentales de Avatar y pasaremos a los asuntos del cometa, donde ya te puedo insultar libremente, sin ningún tipo de consideración a tu persona. Como si antes no lo estuvieras haciendo. No, antes es que leí un comentario que me sentó mal, porque un chaval puso nuestro podcast en un coche con gente, y claro, no se hace eso. Póntelo con cascos, por si acaso. Porque no, nunca. pero también te digo una cosa. Dime una cosa. Bueno. Asuntos del cometa. Como siempre eres el artífice de tu propia desdicha. Lo sé. Vámonos a los asuntos del cometa. Vámonos a estos comentarios sobre el Antiguo Testamento, porque no te quiero dejar. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa quiero otra vez? Comentar simplemente que Señora de los Caídos, damas y caballeros, mi última novela publicada con El Transbordador, ya está en librerías, donde podéis conseguirla, donde os salga del ojete. Y es una novela que básicamente va sobre el infierno. Novela de fantasía oscura en el infierno, maravilloso. ¿Quién da más? Que por cierto, tengo pendiente subir el programa que grabamos en directo en Cuenca, en la librería de nuestro amigo Carlos. Promesas de papel. A ver si podemos subirlo en breve. Donde podemos es yo, porque tengo que hacerlo, pero se me olvida porque soy idiota. Pero quiero que la novela sepáis igual que existe. Bueno, no te queremos nada, pero te tenemos que querer. Estás impuesto. Estoy impuesto. Decir, venías por contrato. Soy una imposición. Habéis escuchado el puro del cometa, y a pesar de que ha habido aquí gente maravillosa, como la propia Diana, yo soy el cáncer de este podcast y nunca me marcharé, quizás, de momento. Maravilloso. ¿Quién sabe? Menos mal, yo te quiero aquí. Gracias. O sea, porque si yo sufro, quiero que tú sufras también. ¡Qué guay! Y bueno, con esto vamos a leer los comentarios. Empecemos con los asuntos del cometa. Nos dice Ecos de Acero. Eric Fromm, en El miedo a la libertad, determina que el ser humano se siente perdido cuando no tiene cierta fuerza represora que apacigüe sus ideas. Así como la libertad absoluta podría llevarnos a un circo de calamidades por la simple libertad moral y personal de hacer lo que se nos cante el culo. Entiendo lo que quería decir, pero me ha puesto... Sí, no sé de dónde es esta referencia, pero me encanta. Que te cante el culo es una denominación argentina. Así que mis respetos, mis dieces son para usted, personificados. Hola Argentina. La solución radica en un poquito de cada pastilla. Códigos morales y represivos que estructuren y delimiten el discernir del bien y el mal, y la suficiente libertad para que no caigas en la desesperanza de haber perdido tu libre albedrío. Aquí nos dice José Trujillo que el Génesis lo había escuchado de otra manera. Está Dios solo y llega Chuck Norris y le dijo: búscate un trabajo. Y le dio una patada voladora y entonces Dios creó el cielo y la tierra. Me encanta. Chúpate esa, hippie. Ya te digo, nos dice Aldux. Esta la quiero leer simplemente por esto. Dice: qué buen programa, y eso que el tema me paspa las bolas. Sí. Pero se las arreglaron para hacerlo entretenido. Gracias. Alguien dice que lo que yo digo que dijo Gandalf lo dice un tal Lord Acton, nos dice José de la Vega, pero yo sigo enrocada en lo mismo. Es que cuando lo dijiste a mí se me pusieron ojitos de mira la pobrecita, es que es un normal, hay que quererla. Pero es que para mí es que no va bajo de la burra. No, me parece perfecto, te respetamos dentro de tu subnormalidad, quiero decir, ¿qué vamos a hacer? Es que eres tú sola, hija mía. Tira para adelante. Dice Okami Wolf dice que en la traducción literal un dios crea el universo y a los hombres y otro crea a Adán y Eva. Elohim significa los dioses, pero bueno, como aquí la iglesia supongo que quería desmarcarse de los panteones de varios dioses, pues no sé. Nos dice también que la salida del paraíso, donde cogían lo que necesitaban y a ganarse el pan con el sudor de su frente, es una manera de contar cómo se pasó de cazadores-recolectores a agricultores. Interesante. Nos dice por aquí un anónimo que cuando un episodio sobre héroes y tumbas, seguramente es por encima de mi tumba,
No, escúchame. Nos dice... Tú, anónimo, mírame a mí. No le hagas caso a Diana. No le hagas caso a Diana. O sea, hazle caso habitual, que es 0. Habrá un programa sobre héroes y tumbas. Querido o querida anónimo o anónima, habrá otro programa sobre Ernesto Sábato que tendrá 3 escuchas, pero lo vamos a hacer felices. Queremos Sábato, ¿verdad? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué me ¿Con quién estás hablando? ¿Por qué me esconden todo en esta casa? Me esconden todo en esta casa. Nos dice Renina, me he partido escuchándoles. Yo viví en carne propia la caída a los 5 años. Faltaba un día para mi cumpleaños y yo quería muchísimo la maletita de Juliana Doctora. No sé quién era Juliana Doctora, pero estoy in love con ella. Traía los objetos ligados a la función, pues, de doctora. La cuestión es que mi padre, con toda la severidad del creador, me apunta con el dedo antes de irse a trabajar y dice: no te acerques al armario de mamá y papá, señalando el paso al sector posible donde estaría el prohibido objeto. Desarrollo natural, os lo podéis imaginar. Nos dice Jorge Alberto Vélez Guerrero: tengo un muy largo tiempo escuchando tan maravillosa letanía de programa. Nunca escribo, pero como propósito del año por venir, me he propuesto dejar mi verborrea por la situación clínica del TDAH en cada programa. Maravilloso, estamos encantados. Les deseo lo mejor en sus efímeras vidas. Gracias. Hostia, efímeras vidas. Ojalá sean efímeras, ¿eh? Sobre todo si no me dejas de interrumpir, porque yo me quiero morir ya. Perdón. Noches de insomnio pintando monitos de Warhammer. ¡Ah! ¡Oh! Sí, soy de esos enfermos degenerados del plástico, te amo. Diana, tu frase, soy la perra babilónica, fue sublime, tanto que la he puesto en mi descripción de perfil de redes sociales. Ya somos 2 perras babilónicas. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios que es el verdadero amo con esto, ¿no te parece? Él dice, look at me, seguido de un bitch slap. Ese Dios me representa, efectivamente. Cuando no toquéis el arca de la alianza, se va a caer el arca de la alianza y un pavo la sujeta para que no se caiga y Dios lo mata porque ha tocado el arca de la alianza y tú le dices, ¿en serio, bro? ¿En serio, bro? Se iba a caer el puto arca de la alianza, la ha sujetado nada más. Y el otro, te dijo que no lo tocaras. Y le mata. Wow. Dice Renina otra vez, totalmente de acuerdo con Diana, esto solo lo leo porque pone totalmente de acuerdo con Diana. Es la empatía que nos salva en escenarios extremos, casi siempre de la mano de mujeres que se organizan para cuidar y alimentar. La educación y el arte también. He visto un reportaje de un artista titiritero en Gaza que entre las pausas de los bombardeos realizaba pequeñas obras para que las mentes de los niños pudieran sentir algún tipo de alivio. Un profe de música enseñando violín y otros instrumentos a niños que cuentan cómo durante el tiempo que practicaban lograban olvidar la situación desesperada que estaban viviendo. Donde hay empatía, donde alguien se arriesga por el bienestar y la protección del otro. Rahab, los civiles que escondían judíos en la Segunda Guerra Mundial, compatriotas míos y vuestros escondiendo amigos perseguidos por regímenes fascistas a riesgo de su propia vida. Donde hay un pensar en el otro, hay humanidad. Muy de acuerdo, aparte del de acuerdo que estamos. Nos dice Boxer, 42 adolescentes chulean al profeta Eliseo. Este los maldice y 2 osas descuartizan a los muchachos. Moraleja, hay que respetar a los rangos. Y yo digo, y a los calvos también. Wow. Aquí nos dice nos dice el Antiguo Testamento por Álvaro y Diana. Bien, ¿qué puede pasar? Yo lo escucharé con mis pasajeros. Álvaro, eres una puta pagana. Mis pasajeros. ¿Qué? Claro. Eso era. A ver, pensad en el vuelo del cometa como casi como la masturbación. Es un acto íntimo. No queréis que os vean masturbándos. ¿Qué pasa? Somos. Nos dice Michi. Hola, Michi. Os pajeamos un poco la mente. ¿Qué? ¿Cómo? Michi, hola. Lo harás tú, yo no. Nos dice Michi. Programón, ole vuestro atrevimiento y criterio. La historiadora Nieves Concostrina se refiere a la Biblia como la novela. Y lo es, un plagio de muchos cuentos anteriores. Gamés, el Mahabharata, que conforma una gran novela de fantasía. Hasta Star Wars no ha habido nada igual. Y si Diana dice que Gandalf dijo algo, no hay discusión posible. Mato y como del muerto por ella. ¿Qué te parece? Así es como me gustan a mí los oyentes. Soy otro puto pagano que moriría feliz en la hoguera junto a la más gloriosa perra babilónica. ¡Vámonos! Vámonos, Michi, a morir en una hoguera, que es lo que seguramente hagamos dentro de bastante poco. Cojo palomitas. Y nos vamos ya a los comentarios de YouTube. Nos dice Bad Vagabund, que hacía mucho que no escribía, que un gusto escuchar cada domingo por la noche durante su caminata,
sé que no soy de comentar, pero nos sigue desde hace 3 años. Segundo, Diana, en este podcast escupiste mucho veneno, estaba en área. Yo sí, en lo mío estaba. Nos dice los Revan, que no da puntadas sin hilo, este hombre que no nos falte jamás. Dice, Dios es el personaje más imbécil de la ciencia ficción. Creo que él y Pippin son hermanos. Jodido eso, ¿eh? ¿Has golpeado abajo? Sí, me da mucha rabia y creo que le voy a poner falta porque Kakaorot Iger no ha comentado. Estoy muy triste. Pero nos dice Miguel Ángel Payá Jiménez. Melonaco abierto en que me encanta. El Antiguo Testamento es la base de las 3 religiones monoteístas, que lo mismo inspiran piedad y genocidios a partes iguales. No hace falta que te vayas a las cruzadas, fíjate en Gaza. Para mí la diferencia entre cualquier secta y cualquier religión mono o politeísta reside en la cantidad de personas que la siguen. Funciona a nivel interno mientras te crees parte del milagro. Si además el Estado la puede usar para controlar masas y flujos de pensamiento, pues eso es un win-to-win. Muy de acuerdo, sí, muy de acuerdo estoy. Sí. Y con esto terminaríamos este maravilloso programa que hicimos del Antiguo Testamento. Pues solo un comentario final antes de acabar. En julio será el próximo Celsius. No recuerdo las fechas exactas del Celsius. Porque creo que no las han dicho. No, creo que está en la web. En la página web de Celsius te pone que del 14 al 18 de julio del 2026 tendrá lugar. ¿Sí? Claro. Del 15 al 19. Uy, del 15 al 19, eso fue 2025, no. Del 14 al 18 de julio del 2026, el festival Celsius tendrá lugar en Avilés, como siempre, y estaremos nosotros dando vueltas por ahí. Pasa que todavía no sé en qué fecha, porque a raíz de Señora de los Caídos voy a estar por ahí firmando libros o hablando sobre ellos. Todavía no sé muy bien lo que voy a hacer por ahí, pero por ahí voy a estar. Así que lo sepáis, que si estaréis por el Celsius, estaremos también nosotros por ahí. Maravillas traigo. Otro hito. Otro hito. Para Álvaro Aparicio, otro éxito. Bueno, podría haber sido el año pasado, pero no sé qué fue lo que pasó, que fue imposible. Pero bueno, el Celsius siempre mola ir. Pues eso te iba a decir. Yo creo que es que fue poco tiempo de aviso. Poquito tiempo. Yo creo que es que no nos pudimos organizar. Y tenéis, fue como todo muy loco. Tenéis en la entrevista con Cristina Macía, publicada en formato Unplugged, hace 4 o 5 meses, creo que fue aproximadamente, quizás un poquito más. El tiempo no significa nada para mí. El tiempo no significa nada para mí tampoco. Entonces, con esto vamos a acabar. Contigo. Ay, sí, de verdad. Yo no sé. Tengo mucha hambre. No, voy a pedir unos shawarma de tofu. Espero que te gusten. Un shawarma de tofu. Sí. ¿No te gusta el shawarma de tofu? Te jodes, lo he pedido ya. Es lo que hay. Es que prefiero comer chinchilla. Bueno, con esto nos vamos a ir porque comer chinchilla en el programa Avatar probablemente no sea lo que mejor maride, pero con eso nos vamos. Ha sido un placer, damas y caballeros. Nos vemos el próximo domingo, quizás con Devoradores de Cadáveres de Michael Crichton, novela. Me encanta esa novela. Novela en la que se basó, quien sea, no recuerdo el director, para El Guerrero número 13, con Antonio Banderas, o El Gato con Botas, quien prefiráis. Así que os mando un beso, os mandamos un beso, un saludo, una sacudida, un lametón, y hasta el próximo domingo. Adiós. Qué gorrino eres. Ay sí, qué mal. Adiós.